Bienvenidos a Ronnie Analiza. Nicaragua perdió toda esperanza de democracia. Lo decimos porque el dictador Daniel Ortega, contra viento y marea, tomó la determinación de llevar adelante una vez más un circo electoral, pero esta vez de la manera más abusiva y totalitaria, encerrando a 7 de los principales candidatos opositores, prohibiendo la existencia de partidos, estableciendo una total prohibición y censura a los medios de comunicación, estableciendo que los únicos partidos que podían presentarse eran los colaboracionistas, o como les llaman en Nicaragua, los zancudos. En ese sentido, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo: lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y la vicepresidenta Rosario Murillo orquestaron hoy fue una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas y ciertamente no fueron democráticas, denunció Biden en un comunicado. Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua y exigir responsabilidades al gobierno Ortega Murillo y a quienes facilitan sus abusos. El mandatario norteamericano repudió la encarcelación arbitraria de casi 40 figuras de la oposición desde el mes de mayo, incluidos 7 posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos amañaron el resultado mucho antes del día de las elecciones. Cerraron los medios de comunicación independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado, amedrentaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas. Para Biden, el matrimonio Ortega Murillo ya no tiene mandato democrático. La familia Ortega Murillo gobierna en Nicaragua como unos autócratas. Pero una cosa de manera rescatable en este circo y pantomima electoral que realizó la dictadura de Daniel Ortega es que la población nicaragüense tomó la determinación de no asistir a las urnas. El ausentismo es tan pero tan grave que en este momento dentro del Consejo Electoral se están cocinando los números para poder dar alguna idea de que ha existido participación electoral. Desde hace varias horas estamos tratando de ingresar a la página web del Consejo Electoral nicaragüense y por supuesto no se puede acceder. Y es que el ausentismo en este circo electoral mal llamado elecciones presidenciales en Nicaragua demuestra que la gente ya está cansada de las estupideces de este dictador que está loco, que desvaría y que además es un totalitario y que gobierna con su esposa. Y realmente es algo muy complicado porque Ortega estaría entrando al 4º mandato consecutivo. En ese contexto existen 5 razones por las que no se están garantizando los derechos humanos en estas supuestas y falsas elecciones. Y por supuesto la Unión Europea, los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos no reconocerán ni reconocen ya más a Ortega como el gobierno de Nicaragua. A partir de ahora, Nicaragua no es ya de ninguna manera, no tiene un gobierno legítimo. La Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron que las elecciones este domingo se llevaron a cabo en medio de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, falta de independencia judicial y violaciones al derecho al acceso a la justicia, violaciones a la libertad de expresión y de prensa, violaciones a los derechos políticos y la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica. Amnistía Internacional recordó que desde el 28 de mayo del 21, el régimen de Ortega detuvo a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, entre ellas candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos de ellos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y o maltrato, incluso tratos crueles e inhumanos. En ese sentido, se instó que la dictadura de Ortega termine con estas prácticas abusivas y ponga en libertad de manera inmediata a todas las
las personas que están injustamente detenidas. Respecto a la falta de independencia judicial, la organización calificó de arbitrarios los procesos judiciales abiertos contra los opositores detenidos. Las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen severas transgresiones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, al derecho a ser juzgado ante el juez, etc. Una serie de transgresiones permanentes y sistemáticas que ya en este momento colocan a Daniel Ortega en la misma categoría que Maduro, con la posibilidad real de ser investigado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Pero realmente a Ortega no le interesa nada de eso. Ortega ya hace tiempo, hace años atrás, está gobernando solo con los sandinistas, es decir, la facción, la pequeña parte de la población nicaragüense que sí está de acuerdo con Ortega porque son funcionarios públicos y porque reciben favores económicos de la familia Ortega Murillo. No nos olvidemos que prácticamente se está convirtiendo en una especie de monarquía lo que sucede en Nicaragua. No existen derechos humanos, no existe democracia. Ha comenzado a incrementarse la migración nicaragüense rumbo a México, rumbo también hacia los Estados Unidos. Es decir, ya la esperanza de la recuperación a través de un proceso democrático es prácticamente nula. Entonces, ¿qué alternativas tiene en este momento Nicaragua? Bueno, muchas alternativas no se tienen. La única de la que se está hablando de manera un poco más seria es la posibilidad de suspender a Nicaragua de la OEA, porque por supuesto ya no puede ser considerado un país con un gobierno democrático, no lo es, por todo el proceso de detenciones arbitrarias, de transgresiones al proceso electoral, de transgresiones a los derechos humanos, de transgresiones a las normativas internacionales en materia de democracia. No existen observadores ni de la OEA, ni de la Unión Europea, ni de ninguna. Es decir, algunos observadores de la manera más absurda y ridícula llegaron desde Venezuela y desde Bolivia, como si fueran entes electorales de mucha confianza. Y especialmente de los partidos políticos que gobiernan, el PSUV en Venezuela y el MAS en Bolivia. Realmente no existe ninguna posibilidad de tomar en cuenta estas elecciones como tal, como elecciones, porque no lo son. Simplemente fueron un circo electoral, una pantomima electoral para ratificar la permanencia del dictador Ortega y su mujer en el gobierno, quienes son en este momento prácticamente los dueños de Nicaragua. Eso es lamentable. Por supuesto que no hay ya una salida democrática en el caso de Nicaragua, así como no lo hay en Venezuela, así como no lo hay en Cuba. Esa es la realidad con la que se tiene que enfrentar Latinoamérica y con la que tiene que luchar de manera clara, contundente y decidida. Ortega ejerce el poder arbitrariamente a plan de persecución, sin ningún contrapeso. Ejerce todo el control, incluyendo la Asamblea Nacional, los tribunales, el Consejo Supremo Electoral. Se sostuvo también que las instituciones del Estado son utilizadas para reprimir y castigar a cualquiera que sea percibido como crítico y garantizar la impunidad de Ortega. Ortega, por ejemplo, cambió el Código Penal para incrementar una serie de delitos que tienen una amplia cobertura y que pueden ser interpretados a gusto y conveniencia de las autoridades sandinistas, oficialistas del gobierno de Ortega. Y es por eso que no existe ya ninguna posibilidad, como lo hemos dicho muchas veces, de solucionar esto por la vía democrática, por la vía institucional dentro de Nicaragua, porque ya no existen instituciones confiables en Nicaragua. Todos los que forman parte de las instituciones o están amenazados o reciben los favores económicos del gobierno para poder mantener su lealtad al régimen de Ortega. La receta es muy bien conocida, se aplica en Cuba, se aplica en Venezuela, pero en algunas circunstancias Ortega es aún mucho más radical que Maduro, porque por ejemplo, detener a 7 de los principales candidatos opositores demuestra su miedo absoluto a perder en una elección, aunque la misma elección esté ya arreglada, esté preparada, ya tenga el fraude electoral totalmente bien armado. Aunque exista todo eso, todavía Ortega le sigue teniendo miedo a la posibilidad de que no lo escojan. Eso es lo que hace un dictador. Eso es lo que hace el dictador Ortega.
Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces. Bien, estábamos esperando resultados, pero bueno, la verdad es que resultados tampoco son confiables, ni reales, ni algo que sea expectante, nada de eso. Y en todo caso, de contrario, ni siquiera existe acceso a la página web del Consejo Electoral. Todo una situación lamentable y fraudulenta en Nicaragua. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido, estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.